Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Luis González Hernández, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial, perteneciente al Instituto Tecnológico Superior de Huichapan. En esta ocasión, vengo a presentar un tema de la materia de Investigación de Operaciones 2. El tema es Programación de Metas. Es un sencillo ejercicio que veremos a continuación. Tenemos un problema que dice: Fireville es una ciudad pequeña con unos 20.000 habitantes. El Consejo de la Ciudad está en vías de desarrollar una tabla equitativa de impuestos urbanos. La base impositiva anual para la propiedad catastral es de 550 millones. Las bases impositivas anuales para alimentos y medicinas es de 35 millones y para ventas en general es de 55 millones. El consumo local anual de gasolina se estima en 7.5 millones de galones. El Consejo Ciudadano desea establecer las tasas de impuestos basándose en 4 metas principales, las cuales veremos a continuación. Meta 1. Los ingresos impositivos deben ser 16 millones, cuando menos, para satisfacer los compromisos financieros municipales. La meta 2. Los impuestos en alimentos y medicinas no pueden ser mayores que el 10% de todos los impuestos recabados. La meta 3. Los impuestos por ventas en general no pueden ser mayores que el 20% de todos los impuestos recabados. La meta 4. El impuesto a la gasolina no puede ser mayor que 2 centavos por galón. Y tenemos una quinta meta, la cual será la que nosotros nos vamos a centrar, que dice: formule el problema sobre impuestos de Fireville suponiendo que el Consejo Municipal especifica una meta adicional, G5, que indica que el impuesto a la gasolina sea cuando menos un 10% de los impuestos totales. Cabe destacar que vamos a requerir un poco de las siguientes metas para poder desarrollar de manera eficiente el problema. Bueno, procederemos con las soluciones. Para comenzar a formular nuestras restricciones, tenemos que utilizar los datos que nos proporciona el problema. En este caso, para nuestra primera restricción, tenemos 550 XP, que esto es perteneciente a la propiedad catastral. Después tenemos 35 XF, que esto es perteneciente a los impuestos de alimentos y medicinas. Después tenemos 55 XS, que esto pertenece a los impuestos a ventas en general. Y por último tenemos el 0.075, que esto pertenece a los 7.5 millones de galones de combustible. Nuestra segunda restricción, comenzamos con 35 XF, que esto pertenece a los impuestos a alimentos y medicinas. Podemos ver que nuestras restricciones se multiplican por punto 1, dado que esta nos dice que no puede rebasar el 10% de impuestos en lo que son alimentos y medicinas. Lo mismo ocurre con la tercera restricción, donde nos dice que esta no puede rebasar del 20% de los impuestos en lo que son las ventas en general. Tenemos a XG menor que 2. Estos son los impuestos a la gasolina, dado que nos dice que no pueden ser mayores a 2 centavos por galón. Y por último, tenemos el 0.075, perteneciente a los 7.5 millones de galones. Esto, dado que nos dice que la gasolina, cuando menos, tiene que ser al 10% de los impuestos totales, menos. Seguimos. Por lo tanto, las restricciones quedan de la siguiente manera. Tenemos nuestra primera restricción, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y por último la sexta. En este caso podemos ver que nuestra primera restricción nos dice que tiene que ser mayor o igual que 16, mientras que la segunda y la tercera nos dice que tienen que ser igual o mayores que 0. Nuestra cuarta restricción nos dice que esta tiene que ser menor que 2 y la quinta nos dice que tiene que ser igual o menor que 0. Por último tenemos que nuestras variables XP, XF, XS, XG
tienen que ser igual o mayores que 0. De aquí partiremos para poder utilizar nuestras metas. Entonces, recordemos que los signos son los que nos darán el tipo de meta que vamos a ocupar. Pasamos al modelo de programación por metas. Comenzamos a minimizar lo que sería G1, nuestra primer meta. Entonces en este caso nos quedaría como S1 menos, dado que el ejercicio nos decía, o nuestra restricción, que nuestra restricción tendría que ser mayor que 16, igual o mayor que 16. Lo mismo pasa en nuestra meta 2. Vamos a minimizar G2 y tenemos que S2 va a ser menos. Minimizar G3, donde S3 va a ser menos. Nuestra cuarta meta, donde vamos a minimizar G4, pero en este caso tenemos que S4 va a ser positivo. Minimizar G5, donde S5 de igual manera será positivo. Esto irá sujeto allá a las restricciones, donde ya aplicaremos el modelo de metas. Entonces pasaremos a nuestra función objetivo. Pues como objetivo tendremos que minimizar Z, que será igual a G1 más G2 más G3 más G4 más G5. En este caso minimizaremos que sería Z, que sería igual a S1 menos más S2 menos más S3 menos más S4 más S5 más, sujeto a nuestras restricciones ya antes presentadas. Para este problema utilizaremos un software de apoyo. Este software se llama POM for Windows. En este pues presentaremos los resultados del ejercicio. Bueno, nos encontramos en la pantalla principal de lo que es el software POM QM para Windows. Esta herramienta que nos ayudará a resolver nuestro problema. Para poder utilizarlo tendremos que ir a la parte superior izquierda donde dice Module, daremos un clic ahí y buscaremos la opción de Linear Programming. Entonces es esta, la seleccionaremos y nuevamente nos dirigiremos a la parte superior izquierda en la pestaña de File, daremos un clic y en New. Como vemos nos despliega un pequeño menú de opciones donde podemos ponerle un título a nuestro trabajo. Entonces en este caso pondremos el título programación de metas. Nos pide nuestro número de restricciones. Como habíamos visto anteriormente, teníamos 5 restricciones. Y en la parte de abajo nos pone el número de variables. ¿Cuántas variables vamos a ocupar? En este caso tenemos que recordar que tenemos variables de S1, S2, S3, S4 y S5, pero estas variables tienen un lado positivo y un lado negativo, por lo tanto tendremos que ocupar los dos lados. Entonces tenemos que son 5, multipliquémoslas por 2, tenemos 10 variables y anexamos a lo que es XP, XF, XS y XG. Por lo tanto tendríamos un número total de 14 variables. Ahora nos dirigimos a la parte de objetivos, la parte de abajo, donde nos dice si queremos maximizar o minimizar. Entonces nosotros queremos minimizar el trabajo. Daremos minimizar y pasaremos a OK. Ahora, esta es el área de trabajo. En esta parte nosotros ingresaremos los datos de nuestras restricciones, como las desarrollamos anteriormente. Así es que tomaremos unos minutos para rellenar las celdas y regresamos. Bueno, aquí estamos de nuevo con nuestro ejercicio. Ya
las casillas de nuestra tabla ya están llenas. Yo en este caso pues ocupé los puntos decimales. Entonces podemos ver que es bastante sencillo. Tenemos pues nuestras variables, que es xp, xf, xs, xg, s1 menos, s1 positivo, s2 negativo, s2 positivo, etcétera, etcétera. Podemos ver que al final nos da nuestra ecuación, su forma de la ecuación de nuestras restricciones. Cuando tengamos todo esto ya listo, lo único que hay que hacer es ir a la parte superior donde dice Solve. Daremos clic y en este caso podemos pedir lo que es Cascade, que nos arrojará varias tablas, pero en este caso pues solamente requerimos de una sola tabla para revisar nuestros resultados. Daremos clic en lo que es Solution List y aquí tenemos una tabla. Como podemos ver, este programa pues bastante completo nos arroja los resultados de XP, XF, XS y XG. En este caso de XP nos dice que tenemos un valor de 0.0201 para XP. En XF nos pone un valor de 0.0457. Para XS nos pone un valor de 0.0582. En nuestro valor de XG nos pone un valor total de 2. Y por último tenemos un valor de S5 de 1.4500. Esta herramienta también nos arroja el valor óptimo, en este caso de Z, que este vendría siendo el mismo de S5, que sería 1.4500 o 1.45, que sería lo mismo. Entonces vamos a comparar estos resultados con los de nuestro ejercicio. Bueno, como podemos observar, tenemos nuestros resultados de nuestro ejercicio. Tenemos que las soluciones en XP es de 0.0201, por lo cual en nuestro ejercicio que hicimos en nuestro programa nos da el mismo resultado, 0.0201. Pasamos con XF, que nos da un valor de 0.0457. Nos vamos a nuestra tabla, a nuestro programa, en XF, y vemos que tenemos 0.0457. Ahora checamos lo que es XS. Tenemos un valor de 0.0582. Por lo tanto, XS en nuestro programa nos arroja un valor de 0.0582. Tenemos que XG, un valor de 2, en este caso que eran los 2 centavos del galón de gasolina, de combustible. Y por último revisaremos a SX negativo. En nuestro libro nos dice que es un resultado de 1.45. Entonces aquí tenemos SX negativo que nos arrojó el programa de 1.45. Por lo tanto podemos ver que el impuesto de la gasolina pues queda por debajo de la meta, con 1.45 millones de pesos. Entonces de esta manera le damos una solución a nuestro problema utilizando pues esta herramienta bastante buena. Y pues esto sería todo de mi parte. Espero que haya sido de ayuda y sería todo.
Ejercicio 4. Las granjas Circle K consumen diariamente 3 toneladas de alimento especial. Este alimento es una mezcla de caliza, maíz y soya y debe satisfacer los siguientes requisitos dietéticos. Calcio, cuando menos 0.8%, pero no más de 1.2%. Proteína, al menos 22%. Fibra, 5% cuando mucho. La siguiente tabla muestra el contenido nutricional de los ingredientes del alimento. Libras por cada libra de ingrediente. Ingrediente: caliza, maíz y soya. Para la caliza debe de tener 0.380 de calcio, 0 de proteína y 0 de fibra. Para el maíz, 0.01 de calcio, 0.09 de proteína y 0.02 de fibra. Para la soya, 0.02 de calcio, 0.5 de proteína y 0.08 de fibra. Para este ejercicio será resuelto a través de programación por metas. Para la resolución de nuestro ejercicio, lo primero que debemos establecer son las variables: x1 para piedra caliza, x2 para maíz y x3 para soya. Dadas establecidas nuestras variables, continuamos con nuestra función objetivo, quedando de la siguiente manera: minimizar z igual a s1 más s2 más s3 más s4 más s5. De tal forma, estableceremos las metas. x1 como caliza más x2 de maíz más x3 de soya son menor o igual a 6.000 libras del producto. Continuamos. 0.380 libras de x1 más 0.01 libras de x2 más 0.02 libras de x3 mayor o igual a 48. 0.380 libras de x1 más 0.01 de libras de x2 más 0.02 libras de x3 menor o igual a 72. 0.09 libras de x2 más 0.5 libras de x3 es mayor o igual a 1320. 0.02 libras de x2 más 0.08 libras de x3 menor o igual a 300. Establecidas estas, nuestras restricciones se convierten de la siguiente manera, agregando las metas flexibles: x1 más x2 más x3 más s1 menos s1 igual a 6.000 libras. 0.380 libras de x1 más 0.01 libras de x2 más 0.02 libras de x3 más s2 menos s2 igual a 48. 0.380 libras de x1 más 0.001 libras de x2 más 0.02 libras de x3 más s3 menos s3 positiva igual a 72. 0.09 x2 más 0.5 libras de x3 más S4 menos S4 igual a 1320. 0.02 libras de x2 más 0.08 libras de x3 más S5 menos S5 igual a 300. Después continuamos con la sustitución final, quedando de la siguiente manera: minimizar S1 más S2 más S3 más S4 más S5. Sujeto a X1 más X2 más X3 más S1 igual a 6.000.
0.380 de x1 más 0.01 x2 más 0.002 de x3 menos s2 igual a 48. 0.380 x1 más 0.001 x2 más 0.002 x3 más s3 igual a 72. 0.09 x2 más 0.05 x3 menos s4 igual a 1320. 0.02 de x2 más 0.08 de x3 más s5 igual a 300. Dado resuelto nuestro ejercicio, continuaremos en el programa de QM para darle continuación. Nos dirigimos a Module, después a Goal Programming, después a File, New, llenamos la casilla según el número de nuestras metas y el número de variables. En este caso serían 5 metas y 3 variables. Le damos OK. Procedemos a llenar nuestra tabla. Una vez que tenemos llena nuestra tabla con los valores, tenemos los valores de las variables y los resultados. De igual forma, del lado izquierdo tenemos la penalización o peso y la prioridad que se le asigna a la variable, ya sea positiva o negativa. Después continuamos y nos vamos a Solve y nos arroja una tabla con la información recolectada, desglosada de cada variable. Para esto nos vamos al resumen, a Summary. Ahora nos arroja la tabla de resumen, donde x1 es igual a 166.081 libras de caliza, x2 2778.559 libras de maíz y x3 3055.36 libras de soya, por lo que vemos que cumplen las 5 metas. Y según las cantidades de cada uno de los ingredientes, hay 2 metas que exceden del valor. Sin embargo, no viola la meta porque no solicitaba más de ese valor base. Y bueno, esta sería la solución de nuestro ejercicio a base de programación por metas. Gracias. Mi nombre es Julia Chaval Sasagasca. Hola, mi nombre es Alexis Trejo Rufino, soy alumno del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial, quinto semestre, y en esta ocasión les voy a presentar un ejercicio de programación por metas de la asignatura de Investigación de Operaciones 2 a cargo de la maestra Rebeca. Bueno, el problema dice así: la oficina de admisión de la Universidad de Ozark está recibiendo solicitudes de estudiantes de primer año para el año académico venidero. Las solicitudes caen dentro de 3 categorías: estudiantes del Estado, de fuera del Estado e internacionales. Las relaciones hombres-mujeres de los solicitantes del Estado y de fuera del Estado son 1:1 y 3:2. Para estudiantes internacionales, la relación correspondiente es de 8:1. La calificación en el examen de universidades americanas, ACT, por sus siglas en inglés, es un importante factor en la aceptación de nuevos estudiantes.
Las estadísticas recopiladas por la universidad indican que las calificaciones promedio de estudiantes del Estado, fuera del Estado e internacionales son de 27, 26 y 23 respectivamente. El Comité de Admisiones ha establecido las siguientes metas deseables para la nueva clase de primer año. Inciso A, que la clase que empieza sea por lo menos de 1.200 estudiantes. B, que la calificación promedio de todos los solicitantes sea por lo menos de 25. C, que los estudiantes internacionales constituyan por lo menos 10% de la clase. D, que la relación mujeres-hombres sea por lo menos de 1:1 y que los estudiantes de fuera del Estado comprendan por lo menos 20% de la clase. Bien, primero que nada vamos a definir nuestras variables. X1 en este caso van a ser los estudiantes del Estado, X2 nuestros estudiantes de otro estado y X3 estudiantes internacionales. Bien, vamos a definir nuestra función objetivo. Vamos a minimizar Z, como ya sabemos. En este caso vamos a tener nuestras variables P de 1 negativa más P de 2 negativa más P de 3 negativa más P de 4 negativa más P de 5 negativa. Bien, entonces nuestras restricciones, de acuerdo al problema, quedarían de la siguiente forma: X1 más X2 más X3 mayor o igual a 1200. 2X1 más X2 menos 2X3 mayor o igual a 0. Menos 0.1 X1 menos 0.1 X2 más 0.9 X3 mayor o igual a 0. 2X2 más 7X3 mayor o igual a 0. Menos 0.2 X1 más 0.8 X2 menos 0.2 X3 mayor o igual a 0. Y pues tenemos como tal, bueno, estas serían nuestras 5 metas como tal a cumplir. Y pues al final nos queda X1, X2, X3 mayor o igual a 0. Ahora vamos a pasar a convertir nuestras restricciones como tal, o lo que le podemos, adquirir dentro de nuestras restricciones nuestras variables de desviación e igualarlas también. En este caso nuestras restricciones quedarían de la siguiente forma: X1 más X2 más X3 más D1 negativa menos D1 igual a 1200. 2X1 más X2 menos 2X3 más D2 negativa menos D2 igual a 0. Menos 0.1 X1 menos 0.1 X2 más 0.1 X3 más D3 negativa menos D3 igual a 0. 2X2 más 7X3 más D4 negativa más D4 igual a 0. Menos 0.2 X1 más 0.8 X2 menos 0.2 X3 más D5 negativa menos D5 igual a 0. Y pues al final X1, X2, X3, X4 mayor e igual a 0. Bien, entonces de aquí procedemos a abrir nuestro software en el cual vamos a desarrollar o comprobar, por así decirlo, el problema, donde vamos a meter nuestras restricciones. En este caso yo utilizaré QM para Windows. Bien, una vez que estamos aquí, vamos a lo que es programación por metas. De aquí pues le pondremos el nombre, en este caso en Universidad Ozark. Universidad Ozark. Y aquí le pondré las metas, en este caso que son 5, y mis variables que son 3, X1, X2 y X3.
Bien, ya que nos arroja esta tabla, vamos a proceder a darle los valores de nuestras restricciones, de cada restricción a x1, x2 y x3, al igual que llenar o poner los resultados o la igualación de cada restricción y las prioridades y el peso de cada restricción. Bien, una vez que hayamos terminado, bueno, nos queda de esta forma: x1, 1, x2, 1, x3, 1 para la restricción 1, igual a 1200. Y bueno, así sucesivamente, dependiendo la restricción. Ahora vamos a pasar a resolver este problema. En este caso, pues nos arroja aquí ya prácticamente los resultados, y pues vamos a ver los valores que nos arroja para cada variable. En este caso, x1 nos da un valor de 840, x2 un valor de 240, para x3 un valor de 120. Ahora vamos a ver esta parte. Nosotros le hemos puesto que para el meta 1 eran 1200 y eran los alumnos que me parece que estaban aceptando. Aquí podemos ver que en D+, en la meta 2 y la meta 4, entonces en la meta 2 nos da un resultado de 1680 y en la meta 4 1320. Bien, como podemos ver según los resultados, que las 5 metas se cumplen. Sin embargo, hay unas metas que, como la 2 y la 4, que exceden los valores que nosotros solicitamos, pero las indicaciones eran que por lo menos una cantidad en este caso. Entonces así que podemos pasar pues este valor.